Reporte 100. Está con nosotros la senadora por Sonora, Silvana Beltrones Sánchez, a quien le agradezco que nos tome una llamada. Silvana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Silvana, ¿por qué cambiaste de opinión? El 22 de enero de 2019, de acuerdo con una transmisión del canal del Congreso, tú declaraste que se debe atender la inseguridad, pero de una manera correcta, diferente, no de una manera en la que ya se ha hecho, en la que el ejército, y subrayo esta parte, en la que el ejército ya salió a las calles y no funcionó. ¿Por qué cambiaste de opinión, Silvana? Buenos días, te agradezco la pregunta. No cambié de opinión, yo sigo en la opinión de que si esa siguiera siendo la propuesta, como la que estaba en esa fecha, mi voto hubiera sido en contra. Sin embargo, esta iniciativa cambió a partir de una reforma que construimos unánimemente hace 3 años, todas las fuerzas políticas en el Senado de la República, para crear la Guardia Nacional, en donde pusimos el tiempo y la forma. Y vimos que fallamos, algo falló porque no está funcionando. Y en ese sentido pedimos tiempo, porque llegó una iniciativa sin diagnóstico de qué es lo que se necesitaba para que en 2028 no se vuelva a repetir esta historia. Se pusieron las condiciones, faltan algunas, pero creo que sí es un avance para poder empezar a corregir la ruta que estamos viviendo, y no me lo podrás negar, una crisis de seguridad pública no solo en Sonora, sino en todo el país. Sí, y ampliar la presencia del ejército a 2028, ¿va a solucionar el problema de seguridad de nuestro país? El tema de la presencia del ejército lo pusimos en el 2019 como apoyo a un nuevo cuerpo que es la Guardia Nacional, en lo que se consolidaba y maduraba. Este término lo pusimos hasta el 2024. Es claro que la Guardia Nacional no va a estar lista en 18 meses y necesita más tiempo, y por lo tanto necesitamos prolongar esa presencia del ejército que lleva más de 2 décadas, pero con un marco jurídico ahora que pueda corregir, que tenga indicadores verificables para que no se vuelva a repetir esta historia. Para mí eso fue una desmilitarización, no una militarización como muchos lo dicen. Sí. La militarización se votó hace 2 semanas en el Senado, la voté en contra, y voy a firmar una acción de inconstitucionalidad al respecto. Eso es otro tema. Sí, Silvana, Damián Cepeda en tribuna agarró y tomó el dictamen de 2019 y hizo pues un posicionamiento donde aseveró que el presidente López Obrador agarró ese dictamen y lo rompió, y rompe las hojas. Damián Cepeda dice que esto que ustedes aprobaron con los candados que le pusieron, porque tendrán que los militares comparecer ante el Congreso, dar informes sobre su participación en labores de seguridad, eso es lo que le agregaron al dictamen para que pasara la reforma constitucional, lo que le agregaron priistas y perredistas, que también López Obrador va a hacer lo mismo, que va a agarrar esas hojas y las va a romper. ¿Tú crees que ahora sí López Obrador vaya a respetar lo que ustedes aprobaron? En el 19 ustedes aprobaron una guardia civil que es militar. Hoy, 4 años después, están aprobando la ampliación de la participación del ejército con candados. ¿Va a respetar los candados el presidente López Obrador? Mira, Juan Carlos, a diferencia de Damián Cepeda, a quien respeto, yo trabajo en base a las confianzas y no a las desconfianzas. Eso sí es una de las condiciones que se puso, entre otras muchas. Yo, en lo particular, lo que peleé muchísimo para poder votar a favor de esta reforma fue un fondo permanente de recursos a policías estatales y municipales para Sonora. Mientras no tengamos una policía con recursos suficientes, pues nunca vamos a dejar de prescindir de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles y en tareas de seguridad pública. Además, este dictamen no solo pone eso, sino que esta comisión bicameral determinará en dónde ya no es necesaria la presencia del ejército para ir desmilitarizando, pero también premiará con recursos a aquellos gobernadores que estén haciendo bien su trabajo en materia de seguridad. Entonces, sin duda, yo creo que esto es mucho mejor que lo que se tenía. Yo no puedo quedarme en la parálisis del no por el no. Yo siempre que haya una mesa de construcción de acuerdos, ahí voy a estar, y esta vez no fue la excepción. La semana pasada pedí un tiempo, se nos concedió y estuve sentada en esa mesa, y por eso voté a favor, porque se dieron las condiciones.
Si no se hubieran dado, mi voto seguiría, como lo afirmé hace 2 semanas, en contra. Pero sí, esto es una minuta totalmente distinta. Sí, Julen Rementería del Puerto, senador del PAN, dice que a los priistas y perredistas que votaron a favor de este dictamen los amenazaron, los presionaron, los cooptaron y que hubo ofrecimientos de toda índole, desde lo político hasta lo económico. ¿Te amenazaron, Silvana? ¿Te presionaron, Silvana? ¿Te cooptaron? ¿Te ofrecieron algo, Silvana? Yo no sé, el senador Julen, de quién tenga constancia de eso, pero habla de unas cosas que, si de ser ciertas, pues la minuta hubiera pasado en sus términos como lo quería el gobierno la semana pasada. Sin embargo, se dieron cuenta que no tenían los votos, que no les daba, y yo creo que ellos son los que se vieron orillados a tener que negociar con nosotros. Yo lo vi de esa forma. A mí en ningún momento me amenazaron. A mí me buscaron para ver qué era lo que yo quería que estuviera plasmado en esta ley, cuáles eran mis preocupaciones. Quedaron plasmadas aquí, sin duda no son suficientes, pero sí son un inicio, y por eso fue mi voto a favor. Sí, ¿quién te buscó, Silvana? El senador Ricardo Monreal, lo platiqué con mi coordinador Osorio Chong, y lo hice también con las demás fuerzas políticas, y después de eso, obviamente, con el secretario de Gobernación, con quien se debe de hablar este tema, como lo hablamos hace 3 años con la senadora Olga Sánchez Cordero, cuando hicimos la Guardia Nacional, y con el que era entonces secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Sí, Alfonso Durazo te llamó como gobernador de Sonora para pedirte que votaras a favor de esta iniciativa del propio PRI que respaldó Morena. No he tenido comunicación con él, sin embargo, agradezco la publicación de ayer. A mí lo que me toca es buscar que le vaya bien a las sonorenses, y si en ese esfuerzo cuentan conmigo el presidente y el gobernador Durazo. Sí, ¿no te buscó Durazo ni ninguna persona vinculada con el gobierno estatal? Ninguna. Sí, lo que publicó Alfonso Durazo ayer fue mi reconocimiento a nuestra senadora sonorense Silvana Beltrones. Su voto fue una contribución muy valiosa para que el Senado aprobara esta iniciativa, imprescindible para seguir con la coadyuvancia en tareas de seguridad pública y así avanzar en el mejoramiento progresivo que hemos conseguido en materia de seguridad en nuestro estado con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas. Es lo que publicó Alfonso Durazo. Pero Alfonso Durazo, desde la campaña del 18 y en la campaña de gobernador del 21, ha sido rudo con el grupo político que encabeza tu padre, Manlio Fabio Beltrones. Él ha dicho: hemos cancelado todos los beneficios al grupo hegemónico, al grupo histórico que dominó el estado por los últimos 30 años, cuando menos, y por lo menos en este espacio en alguna entrevista le puso nombre y apellido y dijo Manlio Fabio Beltrones. En otros espacios lo dijo Manlio Fabio Beltrones. Es decir, hoy te agradece este voto. ¿Significa que cambiará la opinión sobre lo que piensa del grupo político que encabeza tu padre en el estado de Sonora, Silvana? Yo creo que eso fue motivo de una campaña política. Sin embargo, él no se ha referido a mí. Yo soy Silvana Beltrones. Si hay algún tema con mi padre, pues tendrá que resolverse con él. Sí, Silvana, el Senado aprobó entonces extender la presencia del ejército en las calles hasta 2028, y también esto coincide en el contexto en donde le bajan el guante de la cara a Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI. Silvana, la propuesta fue del PRI, la apoyó Morena. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, dejó de publicar los audios que estaba divulgando semana tras semana contra Alito Moreno. La sección instructora en la Cámara de Diputados, que estaba procesando una solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno, también le bajó a la intensidad, y ya Alejandro Moreno no es, digamos, que un objetivo primordial del gobierno federal en materia de persecución. Ya la Fiscalía General de la República no ha dicho absolutamente nada, la Fiscalía del Estado de Campeche tampoco, y se interpretó esta iniciativa de origen en la Cámara de Diputados como una moneda de cambio para la impunidad de Alejandro Moreno. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Alejandro Moreno ya dejó de ser objetivo después de que ustedes apoyaron esta iniciativa? No sé si dejó de ser objetivo. Lo que sí te puedo reiterar, y lo dije también en comisiones, y él lo he dicho también dentro de mi partido, esta iniciativa sin duda fue muy inoportuna, fue sospechosa en su tiempo. Sin embargo, los diputados la votaron, nos llegó a nosotros como Senado, y lo que hicimos fue corregirle la plana. Yo no estuve de acuerdo desde un principio en que esto se hiciera. Sin embargo, también me debo de reconocer como un partido de minoría, y si había una oportunidad de mejorar
la Constitución y sobre todo en tema de seguridad pública, por mi parte dejo el tema político a un lado y me pongo a trabajar por el bien de los sonorenses, buscándoles más recursos, buscándoles indicadores, buscándoles que de verdad puedan ser resultados verificables, y yo creo que se corrigió la plana a esa iniciativa tan inoportuna que nos llegó. Sí, ha sido invitada Morena, Silvana Beltrones, a irte a Morena. Aquí en Sonora, Karina Zárate y Eli Sayar, las dos últimas diputadas locales que le quedaban al PRI, se fueron a Morena. Karina Zárate y Eli Sayar, el gobernador Durazo les dio la bienvenida y se han integrado a la bancada. ¿Has recibido invitación a integrarte a Morena? Eso no está sobre la mesa, yo les deseo suerte. Yo soy una priista y no siempre tengo que estar de acuerdo con lo que pase, y sin embargo eso no va a ser motivo para que yo me vaya a otro partido. Sí, ¿qué pasó con el PRI en Sonora, Silvana? Se quedaron sin diputados en el Congreso local. Primero, Ernesto de Lucas, exdirigente estatal, se va a Movimiento Ciudadano. Natalia Rivera, también diputada local por el PRI, se va a Movimiento Ciudadano, inconformes por las decisiones de Alejandro Moreno y por el proceso interno para renovar la dirigencia. Y luego Karina Zárate y Eli Sayar también se van tras la llegada de Rogelio Díaz Brown a la presidencia del PRI en Sonora. ¿Qué pasó en el PRI Sonora? Se quedaron sin diputados. Sí, pues yo creo que el PRIismo se está ajustando a las circunstancias y habrá que pues reordenarse en cara a las siguientes elecciones. Sí, ¿fue parte de la negociación contigo esto, la dirigencia estatal del PRI? No, para nada, yo no tengo nada que ver con el PRI de Sonora. ¿Nada que ver? Eres senadora del PRI por Sonora. Sin duda los represento, pero en los temas electorales y partidistas yo no estoy involucrada, no tengo ningún cargo en la dirigencia ni del C Nacional ni del Comité Estatal. Pero tienes el cargo más importante que tiene el PRI en Sonora, que es el de ser senadora. Sin duda, de hecho, y trato de honrarlo, y por eso yo deseo mucho éxito a la dirigencia de Rogelio y espero que se reordene, porque tiene una gran responsabilidad y un gran compromiso por delante en cara de las siguientes elecciones. En términos políticos tienes el cargo más importante de los priistas en Sonora, ser senadora, porque pues no tienen diputados federales, ¿verdad? No tienen diputados federales. Yo espero que lo esté honrando con mi trabajo. No tienen diputados federales, no tienen diputados locales, gobiernan en municipios muy pequeños, muy bajo porcentaje de la población en Sonora es gobernada por el PRI, es decir, prácticamente el cargo más importante, el único cargo importante que hay del PRI en Sonora es tuyo. ¿Y no tienes influencia en el PRI de Sonora, Silvana? No, ninguna. ¿Ninguna? Ninguna, sí de claro. Juan Carlos, a mí no me han consultado para nada temas del PRI de Sonora. Yo lo que estoy tratando, siendo la senadora priista y legisladora priista por el estado de Sonora, es honrar mi cargo haciendo mi trabajo, que es legislar. Pero el delegado del PRI en Sonora, el segundo, no Mit, sino el segundo, este señor del estado de Jalisco, dijo que para lograr una dirigencia de consenso, en este caso la de Rogelio Díaz Brown, y superar la problemática que surgió entre Onésimo Aguilera, que era impulsado por el grupo político de Alito Moreno, y Zaira Fernández, que era impulsada por el grupo político de Ricardo Mazón, que se consultó a exgobernadores, se consultó a priistas destacados. ¿No te preguntaron absolutamente nada del PRI? ¿Tu opinión como senadora, siendo la que ocupa el cargo más importante del PRI de Sonora? Te lo reitero, Juan Carlos, no me consultaron, no me preguntaron. Cuando se dé un consejo político en mi estado, ahí estaré dando mi voto, pero no tuve ninguna consulta al respecto. Sí, ¿no es un desaire al grupo político que encabezaba tu padre, Manlio Fabio Beltrones? Yo no lo veo así. Sí. Sí, hay quienes dicen que la dirigencia de Rogelio Díaz Brown es una concesión a tu padre, Manlio Fabio Beltrones. ¿Es correcta esta lectura? Y hay quienes dicen que no, la verdad es que pues habrá que preguntárselo a él. Sí. Silvana, la reforma electoral. ¿Vas con el gobierno en el tema de la reforma electoral? Es el otro gran tema que sigue. Vamos a ver qué plantean, ¿no? Yo no conozco ningún documento que se haya presentado hasta ahorita. Sé que están trabajando muchas fuerzas políticas una reforma electoral, sin embargo, el día que se plantee yo te podré dar mi opinión al respecto. Sí, pero pues ha trascendido que quiere, bueno, ya lo ha dicho el presidente, que quiere crear un instituto electoral nuevo, que los consejeros electorales sean elegidos por votos
que los distintos poderes propongan los perfiles, es decir, se quiere echar al plato al actual Instituto Nacional Electoral para crear un nuevo Instituto Nacional Electoral o un instituto de elecciones y de participación ciudadana, es decir, si hay elementos en la opinión pública como para que pudieras tener una opinión, Silvana. En ese sentido y en ese punto, yo siempre estaré en contra de que se atente contra el INE o contra el tribunal. No votaré nada en contra del INE y nada en contra del tribunal. Sí, acompañaste a Morena en esta, ¿acompañarás a Morena en otras? Siempre que beneficien al país, sin duda, como ha acompañado el PAN en otras, como ha acompañado MC en otras. Pues de eso se trata el Senado de la República, de la pluralidad y de llegar a acuerdos con quienes piensan distinto. Sí. ¿Algún mensaje para los priistas de Sonora, Silvana, ahora que dices no te consultaron en el tema de la dirigencia? Pues mi único mensaje es el mismo que te dije, que estén confiados de que yo voy a trabajar por honrar el puesto en el que me pusieron. Sí, ¿vas a buscar la reelección como senadora? No es de mi interés ahorita. No es de tu interés ahorita. Silvana, ¿algo que desees agregar y que no te haya preguntado? No, te agradezco mucho el espacio, Juan Carlos. Gracias, Silvana Beltrones, senadora del PRI por Sonora. Que tengan buen día. Hasta pronto. Bueno, ahí está la posición de Silvana Beltrones. Reporte 100.